Dukin Altum, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey, un fuerte abrazo para todos. Bienvenidos a este directo especial, a este programa que no nos hubiera gustado tener que realizar, pero que creemos que es nuestra obligación en el sentido de dar un poquito de sentido quizá sobrenatural en este momento que estamos pasando a la situación que se está viviendo en el mundo entero, que se está viviendo en la Hispanoamérica católica de una manera muy especial y que ahora en concreto se está viviendo de una forma muy dura en España. Así que, sin más, comenzamos este programa, charla, coloquio, debate y doy la bienvenida a mis compañeros de programa. Empezamos por las señoras. Karin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, es una formalidad, pero bueno, les saludo a todos, a ti Vicente, por supuesto, a nuestro querido Pastor Juan José y a nuestro queridísimo Abraham y a toda la gente que nos sigue. Para mí un día de luto, pero bueno, aquí estamos. Absolutamente cierto. Karin, como saben todos, corresponsal de esta Casa de Adoración y Liberación en Paraguay, periodista, comunicadora y pues una de las personas que siempre ha estado y está en la batalla contra el nuevo orden mundial, contra la tiranía y contra todo lo que nos están infringiendo. Buenas tardes, don Juan José. Juanjo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por darme esta oportunidad de compartir con vosotros aquí un rato. Las gracias a ti, te tuteo, te apeo el tratamiento y Por favor, te doy la bienvenida a esta casa con mucho agradecimiento por aceptar nuestra invitación para mantener este rato de diálogo. Juan José Gil, muchos de ustedes ya lo conocen, es pastor evangélico en la zona del Levante español, tiene congregaciones en varias ciudades y es además pues un comunicador en YouTube muy activo, constante, con temas muy interesantes de autosustentabilidad, supervivencia, escatología y un defensor también pues de la vida, de la libertad, de la fe cristiana y un luchador también contra el mismo enemigo común que nos une. Así que muchísimas gracias por estar aquí. a vosotros. Abraham García, ¿cómo estás, hermano? Bueno, pues como decía antes nuestra hermana Karin, con lo del formalismo, pues dentro de cómo está la situación, bien, gracias a Dios, no me puedo quejar. Y bueno, aquí en la lucha y con la fe, o sea, con la esperanza que nos da la fe, ¿no? Que hay que entender que esto es una lucha espiritual, por desgracia no es así, ¿no? Yo creo que para la gran parte de la humanidad y eso genera una desesperanza pues que nos hace estar como estamos, así es como lo veo yo, ¿no? Y aquí a tratar un poco de poner nuestro granito de arena, ¿no? Para que tenga esa esperanza la gente. Absolutamente, absolutamente real lo que dices y sobre ello vamos a hablar, Abraham, ¿no? Sobre el sentido de la batalla en la que nos encontramos. Ujú, ¿Y por qué hay tanta desesperanza y sobre todo tanta confusión, ¿no? Ante un mundo que ujú, se entrega al mal por desconocer que lo que está delante es pues el verdadero enemigo, ¿no? Que no nos puede dejar ujú. avanzar y que muchas veces hace que nos demos golpes muchos contra la pared sin acertar bien el enemigo contra el que estamos batallando. Te doy las gracias por esa introducción, por estar aquí en este programa. Abraham García, todos ustedes ya le conocen, es el corresponsal de Adoración y Liberación aquí en España, junto con Karim, pues gente de la máxima confianza, en este caso mía, del equipo directivo de Adoración y Liberación. Abraham, para los que no lo sepan, además de ser un estudioso profundo de las escrituras y de todo lo relacionado con la religión católica, es analista, programador, es informático, es un amante de la ciencia que nos regala además muchos artículos y vídeos muy interesantes en relación con la ciencia y la fe. Desde pequeño es una mente inquieta, un gran pensador, de los que siempre se han hecho preguntas por todo y sobre todo de los que nos ayudan también a encontrar respuestas. Un verdadero lujo, por tanto, tener aquí a Abraham, a Karim, a Juan José, un plantel de lujo para este día triste. Así que arrancamos, chicos, ¿os parece?
Adelante. Adelante. Bueno, pues como ustedes saben, en el día de hoy, día de ingrata memoria, a mí me recuerda este 16 de noviembre de 2023 al 13 de marzo de 2013. En aquella ocasión nos colocaron un falso papa en la Iglesia Católica, hoy nos han colocado un falso presidente en España. No es que le demos importancia a España sobre otros países queridos y amados de Hispanoamérica católica, para nada. De hecho, para nosotros, como ustedes saben, España e Hispanoamérica forman parte de una unión indivisible, una unión en lo histórico y en lo espiritual que se han encargado en el mundo de querer destrozar, pero que evidentemente reside en la verdad. Es absolutamente para nosotros igual de relevante lo que está sucediendo en México, lo que está sucediendo en Colombia, lo que está sucediendo en Argentina, en cada uno de los países de Hispanoamérica, lo que están evitando todavía que suceda en el país de Karim con mucha lucha, en Paraguay, etcétera. Y, por supuesto, lo es también de España. ¿Por qué quizá esta repercusión de lo que está sucediendo en España? Pues porque no podemos dejar de lado sin querer caer en un centralismo español autorreferencial el hecho de que el ataque a España es necesario en el plan de la élite. Es decir, España es fundamental para poder acabar justamente con ese gran imperio católico, cristiano, con esos valores internacionales occidentales de siempre basados en la fe, en la historia, en la civilización, en Roma, en la cruz. En definitiva, con nuestra vida, nuestros valores, nuestras tradiciones y nuestra forma de vivir cristiana. Es fundamental para el globalismo destrozar Hispanoamérica cristiana. Y en ese sentido, pues lo que pasa en España tiene una trascendencia mucho más relevante de lo que creemos para todos, ¿no? Como ustedes saben, en el día de hoy, pues se consuma el asalto al poder de Pedro Sánchez en esta investidura que ya hace escasos momentos se ha cerrado y en la cual ha alcanzado de nuevo la presidencia del gobierno de España a cambio de destrozar España, la Constitución, la ley, la unidad de la patria y la dignidad de todos los españoles. Y es, por tanto, como decíamos, un día triste. Un día triste que nosotros intentamos sobrellevar, como todas las cosas, desde una visión, como decía Abraham, sobrenatural. Yo os quería preguntar en primer lugar, así, recién sucedido el hecho que todos pues preveíamos que iba a suceder y que finalmente ha pasado, ¿qué primer análisis hacéis de esta consumación, ¿no? De la felonía de Sánchez a los españoles, que a partir de hoy tiene vía libre para poderse realizar, porque como habéis visto, él ha aceptado absolutamente todas las peticiones de los terroristas, separatistas, enemigos de España, etcétera, y todas las que le van a hacer, y ha entrado al poder bajo las amenazas de todos estos delincuentes de que en cualquier momento que deje de cumplir sus exigencias, que van a ir cada día más, pues lo quitan de ahí. Y como a él no lo van a poder quitar porque él es un obseso del poder, pues se nos avecinan tiempos muy negros. ¿Qué análisis hacéis de esta situación? Bueno, yo arranco yo. Venga, Juanjo. Mira, creo que esto tiene varias lecturas, como todos sabemos, ¿no? Ya en 2020 recuerdo las palabras de Pedro Sánchez cuando dijo que no íbamos a volver a la antigua normalidad, sino que íbamos a encontrar una nueva normalidad a la que tendríamos que aceptar, ¿no? En otras palabras. Eran desde luego palabras escritas que él seguramente se estaba repitiendo, ¿no? Pero no ocurre solamente en el sentido en el que en ese momento se decía con respecto a la salud y con respecto a toda la movida que se montó, sino que de alguna forma aquello era un pistoletazo de salida para que la deriva que había tomado, ¿no? La historia bajo el auspicio de las élites globales, como sabemos, élites económicas, políticas, sociales y demás, sanitarias también, pues estaban ya urdiendo desde hace mucho tiempo. Y lo que ha pasado hoy en España, o lo que ha estado pasando estas semanas y seguramente va a continuar, está en ese marco.
Así que podemos hacer la primera lectura quizá una lectura política, es decir, estamos en un contexto político que no es solo nacional, sino que es mucho más amplio, que tiene la aspiración de ser internacional o global. Y por eso, como tú estabas diciendo, Vicente, hay muchos países que están en esa lucha ahora, no es solamente España, es algo Claro. que podemos ver a lo largo y ancho de la geografía, ¿no? Entonces, ahí están los cambios de escenario que nos quieren montar, ¿no? Pasando por encima de la ley, diciendo que son constitucionales, pero se lo saltan, que se enfrascan en una lucha porque no quieren a los nacionalistas, quieren que todos formen parte del mismo bloque bajo la dirección de las élites, y entonces tenemos el globalismo avanzando. En fin, estamos hablando de la cuestión política. Hay otras lecturas, hay una lectura social, porque hemos visto un deterioro social inmenso, tremendo en este último tiempo. Quizá alguno se pregunte, bueno, ¿qué hace este pastor ahí con los hermanos católicos? Bueno, no es la primera vez que trabajo con vosotros, con los católicos, porque, mira, hablando de toda esta deriva social, yo estuve trabajando con el Foro de la Familia y algunas asociaciones católicas más, justo 2 semanas antes de que comenzara la pandemia. Y fue precisamente a base de aquellas declaraciones que había hecho la ministra Celaá, de que los hijos o los niños son del Estado y que ellos podían imponer pues todo lo que ellos quieren hacer, que es parte de esa influencia globalista sobre la sociedad. La ideología de género, el adoctrinamiento escolar y todo eso. Y entonces yo tuve reuniones en la Universidad Católica de Murcia, tuve reuniones con ellos, con los distintos foros católicos allí, como asociaciones, y nos reunimos, hicimos una manifestación masiva en donde nos juntamos católicos y evangélicos, precisamente para protestar, ¿no? O sea, llenamos el centro de Murcia con la manifestación, y esto estaba ocurriendo justo el último día, o de los últimos días, creo que era el día 29, sí, el último día de febrero, que estábamos a 2 semanas de que se declarara la pandemia, ¿no? Y vimos cómo la pandemia detuvo prácticamente Todo aquello. cualquier intento de oposición, Sí, sí. y que todo lo que toda la lucha que se había, porque fue muy difícil reunir a toda esta gente, fue muy difícil poner de acuerdo a católicos, evangélicos, vamos a ir juntos, vamos a estar en las calles, en fin. Y de hecho esto se fue extendiendo porque se hizo también en algunas ciudades más. ¿Por qué digo esto? Porque aquí tenemos un plan, una agenda muy detallada, que siempre la tenemos que tener como marco. Todo lo que estamos hablando está en ese marco. Todo lo que vayamos a hablar, no te quepa duda de que está metido en ese marco. Y entonces podemos hacer la lectura política, podemos hacer la lectura social, la debacle de la sociedad, porque están tratando de eliminar la identidad personal, la identidad familiar, lo están tratando de demoler todo. Y en fin, yo creo que nadie que esté medio despierto sea ignorante de que el Partido Socialista, Pedro Sánchez en particular, pues es un globalista, quiero decir, es un peón más de todo ese plan que trata de demoler la política, demoler la sociedad o demoler las constituciones en el sentido en que las hemos eh, respetado hasta ahora, aunque la corrupción muchas veces ha mordido en la Constitución, pero el plan es mucho más amplio. Se trata también del derrumbe de la moral. Es que van a por todo, ¿no? Claro. Es decir, van a tratar de eliminar todo lo que son nuestros valores, principios, libertades, todo lo que proceda del cristianismo sobra en ese marco, en ese Sí. globalismo.
porque se trata de tener un mundo ateo, amoral, sin principios, sin valores, simplemente esclavos, pensando todos lo mismo, porque se trata de imponer un pensamiento único, Sí, bajo un control muy exhaustivo, a base de todo lo que conocemos como medidas de control, la inteligencia artificial, por supuesto, en beneficio de todo ese control. Y ya a mí, después de estas lecturas, solo me quedaría decir, bueno, pues hay una lectura escatológica también, una lectura profética. Y la hay, Es claro. que sí, 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 todo esto no es nuevo, totalmente. es que estaba ya revelado, ¿no? Y esa es la ventaja que tenemos como cristianos, que es por nuestra escatología, pues sabemos lo que viene, sabemos que efectivamente viene ese gobierno global de la bestia, viene una era de control increíble, o sea, como nunca jamás ha ocurrido en la historia, vienen grandísimas tribulaciones, vienen persecuciones, vienen también dentro de todo este contexto grandes fuerzas de resistencia, es decir, hay mucha Ujú, gente despierta que no se van a conformar, lo estamos viendo en las calles ahora sí, mismo, y eso va a ir a más. No creo que, claro, van a intentar que eso se apague, Eso es. o acaban con España o someten a España, una de las dos opciones, ¿no? Y entonces hay mucha gente que no lo va a asumir porque saben lo que pasa y van a estar de resistencia. Entonces, ese es todo el barullo, todo el conglomerado de cosas que ahora están pasando y que lo que ha pasado hoy, lo que está pasando en estos días, pues es una porción, es una parte más que a nosotros nos afecta muy directamente porque estamos en España y que sabemos y cabe esperar lo que vendrá a continuación y que sin duda se está preparando ese gobierno que sabemos que es de tendencia comunista, que va a tratar de imponer un control a estilo chino y más para impedir que nadie pueda hacerle frente, nadie pueda resistirles e imponer ese dominio que quieren tener. Sabemos que durará poco, pero sabemos también que será difícil. Me parece que, ujú, Juan José, muy acertado tu análisis. sí, Sobre todo, me quedo con una idea que has dicho al final que me sitúa en lo terrible del escenario desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, en la situación que se ha generado en España y es prácticamente calcada a la que se está generando en otros países, sí, es la de o sometes a España o destruyes a España. Claro, Sí, es sí, que humanamente, claro, ¿cuál es la solución? Porque ellos van a intentar que la gente se vaya olvidando y otra vez vuelva a su vida, entre comillas, normal, que ya sabemos que no es la normalidad, por supuesto, ni siquiera la normalidad de la normalidad. Y si el pueblo cede, pues ya está sometido. Y si el pueblo no cede, me parece que ellos tienen todavía más motivos de alegría, porque entonces es cuando tendrán la excusa para implementar las máximas medidas de coercitivas posibles, ¿no? exacto. Entonces es un escenario, es lo que se dice en derecho, una probatio diabólica, ¿no? No tiene solución, humanamente hablando. Sí, Abraham, Karim, sí. Sí, sí, yo estoy de acuerdo vamos, poco que agregar a esos análisis. El problema a ver, veo una parte buena, que veo sentimiento patriótico en la gente. Bueno, vamos, por lo menos con lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que lo que veo es que lo que no ve casi nadie es el globalismo. El tema del globalismo no lo ve la gente, porque ¿por qué no se ha manifestado casi nadie pues con el pinchito, las vacunas y con todo este tipo de cosas o con la Agenda 2030? Por lo menos yo en las relaciones personales que tengo con mi círculo no lo ve casi nadie, no lo ve casi nadie todo este tema, que es la verdadera amenaza, es lo que está por encima o sea, es lo que está detrás de todo esto que está sucediendo, ¿no? Y
¿Quieres decir, Pues en fin, perdona que te corté, sí, me parece una idea interesante? sí, ¿Es decir, Abraham, que tú piensas, por supuesto, sí. como español y como cristiano, Ujú, creo que es deber de los ciudadanos rebelarnos, defender ujú, nuestra patria y nuestro rey, que es Dios? Nuestra patria y nuestro rey, que es Dios. sí, Pero eh, lo que dices me hace pensar, ¿quieres decir que entre tanta gente patriótica que hoy está en las calles protestando contra esta dictadura en ciernes, sí. habrá mucha que ve lo que se le está haciendo a España, pero que sigue sin ver todo lo demás? ¿Tú crees que no Sí, tiene por qué coincidir que todos los que están hoy en las así calles es, protestando por esto a la vez hayan abierto los ojos de la verdadera? claro. Personalmente así lo creo, o sea, puede sonar pesimista, ¿no? Pero personalmente así lo creo. Por lo menos en mi experiencia del día a día es lo que veo, ¿no? Es que son tiempos de confusión, de unas tinieblas espirituales impresionantes con todo el adoctrinamiento que se ha ido haciendo poco a poco a lo largo de los últimos siglos, ¿no? Y eso impide ver ese fondo. Y la lectura la tenemos en las escrituras, como ha dicho Juan José. O sea, es que estoy pues muy de acuerdo con su análisis. Mm, Yo creo que, disculpadme si no quiero interrumpir, No, 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 Juan, pero sí, interrupción. esta- Aquí cada uno es- habla cuando quiere, libremente. sí, estamos hablando de estos aspectos que están ahí en la calle, pero a mí me gustaría hacer también un autoexamen, porque aquí estamos entre cristianos, estamos gente que ama a Dios, gente que ama el Evangelio, que queremos lo mejor, queremos que el reino de Dios se implante en la tierra. O sea, eso está en nuestros corazones, pero tenemos que asumir algo que nos haga reflexionar también cuál es nuestra parte en todo este asunto, porque ujú, hemos visto una decadencia también, no solamente en todo lo que hemos citado, de política, moral y demás, sino que la propia o el propio cristianismo, las propias iglesias, han ido frenando también su influencia. Es decir, hemos ido de alguna forma abandonando esa evangelización, ese apostolado necesario para mantener la llama viva. Porque aunque hay instituciones, eh, hablamos en fin, desde el Vaticano hasta cualquier denominación cristiana de cualquier índole, que están ahí y se supone que sean una luz. Pero ¿somos una luz o estamos dejando que se apague esa luz por la ujú, enorme oscuridad que está viniendo cuando debería de ser todo lo contrario, que a mayor oscuridad, mayor luz? Pero yo observo que hay una ceguera también dentro de la iglesia. Es decir, no, los cristianos no terminan de darse cuenta de en qué momento histórico están. Y por eso no hablan del globalismo, nadie habla de apocalipsis, nadie habla de las amenazas espirituales que sufrimos. Sencillamente cada uno se mantiene en lo suyo y dejamos de tener voz y dejamos de ser sal. Por supuesto. A mí, sí, sí, a sí, mí completamente. A mí en los oídos me agobia mucho la frase de Jesús de que si dejábamos de ser sal, solo seríamos alfombra. Es decir, Ujú, nos pasarían por encima. Y es lo que Jesús dice con mucha claridad. Si la sal deja de salar, solo sirve para ser pisoteada por los demás, por los hombres. Y entonces yo veo que el papel cada vez más claro de todas las iglesias, no solo una o dos, no, todas las iglesias, en este momento es pasar a ser una alfombra, ujú, porque nos están pasando por encima.
Y como nos callamos y como queremos ser tan prudentes y como hay cosas pasando y no vamos a la calle, se aprueba una nueva ley del aborto, no salimos a la calle. Se aprueba una ley de lo que sea, eutanasia, pues nos quedamos en, Ah, nuestras cuatro paredes. Juanjo, me parece fundamental lo que estás sí. diciendo. Perdón, antes de que continúes, que te haga un inciso porque me parece importante y honesto sobre todo, ¿no? Como tú eres de honesto siempre con nosotros, ¿no? Tú ya sabes, eso no hace falta que lo debatamos aquí porque no es el tema, que para los católicos, al menos para mí, la única iglesia verdadera es la católica. Eso ya, tú ya lo sabes y tú y yo conocemos perfectamente lo que implica el catolicismo y el protestantismo. Pero te vengo a decir esto, que lo quiero siempre remarcar, porque tú y yo hablamos con toda honestidad desde lo que compartimos, para reconocer tu honestidad cuando estás hablando de este defecto de los cristianos, no hacer hincapié en que especialmente ha sido de los católicos. Y eso No, entonces, es que no, igual que... no No, es así. no, pero es que te lo digo por lo siguiente, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Lo que creo que comparto 100% tu análisis, considero que en el caso de las confesiones cristianas no católicas, como tú has dicho, puede haber habido mucho de dejadez, de pasividad, de amoldarse al mundo y no salir a luchar, a ser la sal. Pero es que desgraciadamente, y tú sabes que esa es la línea de esta casa, en la Iglesia Católica el tema ha ido más allá, porque no ha sido solamente el que hayamos caído en una pasividad, sino que a la Iglesia Católica nos la han infiltrado y han tomado el poder los globalistas, lo cual todavía es más grave, porque todavía va mucho más allá, porque no es que estemos siendo pasivos ante lo que ocurre en el mundo, Exacto. sino que nuestra Iglesia ha sido usurpada por una serie de personajes masones, anticristianos, marxistas, el principal de ellos Jorge Mario Bergoglio, el que ocupa la silla de Pedro de manera ilegítima, y entonces no es que esté frenando que los católicos salgan, sino que está convirtiendo a los católicos o supuestos católicos en cómplices de todo este plan. Por eso hay un pequeño reducto de católicos que no comulgamos con la iglesia de Bergoglio, que no lo consideramos papa y que estamos en esta tierra tan difícil de ser unos parias en lo político, unos parias en lo universal, unos parias en lo religioso y bueno, con fe en nuestro Señor Jesucristo y nosotros en la Santísima Virgen María. Entonces, te quería decir con eso que igual que sabes que hay un tema en el que no coincidimos, en esto no solo te doy la razón, sino que te abundo más allá, ¿no? Perdona por el inciso que te he hecho. Mira, hay una frase que a mí también me ha movido mucho, especialmente cuando, me acuerdo cuando estaba yo tratando con las asociaciones como el Foro de la Familia y estos. Sabes, a veces, porque vivimos en la cristiandad, porque esto es en fin, esto es una cosa histórica, pero la cristiandad ha vivido prácticamente desde los primeros siglos, ha vivido fragmentada. Es decir, eh, las distintas doctrinas, muchas herejías y otras cosas que han pasado a nivel político y tal, han fragmentado el cristianismo. Y desgraciadamente hemos heredado esa fragmentación, porque aquí nosotros eso no lo hemos inventado, eso lo hemos heredado. ¿Y qué pasa? Que cuando el pueblo de Dios, se fracciona, se divide, están tan separados, Dios tiene que permitir que venga un enemigo común, porque todavía hay una esperanza y es que nos olvidemos de las divisiones y nos enfoquemos en ese enemigo común. Porque es que ese enemigo te odia a ti como católico, me odia a mí como evangélico, odia al otro como ortodoxo, odia al otro como lo que sea, ¿no? No, eso soy yo. Entonces,
Eso es así. Y todos somos enemigos del mismo. Y el mismo es enemigo de todos nosotros. En eso te doy toda la razón, Juanjo. El problema está en que, aunque sea por historia y por poder o trascendencia, la Iglesia Católica es la más importante y es la que han tomado ellos. A eso me refiero. O sea, es que es la que han tomado. Es decir, es que el líder espiritual del mundo actual es Jorge Mario Bergoglio, globalista, marxista, masón, con lo cual estamos en Claro. una tesitura muy complicada, ¿no? Porque, claro, habrá gente que dirá, ¿pero qué hace Vicente Montesinos hablando con Juan José Gil o Juan José Gil con Vicente Montesinos? Aquí... Vamos a ver, nosotros hemos trabajado durante estos años juntos con un montón de hombres y mujeres luchando contra el sistema, aunque no fueran cristianos. Es decir, en esta lucha hemos dado cabida a todo el mundo. Y creo que tú también, Juanjo. En eso lo hemos hecho Sí. todos y prueba de ello es que estás aquí con toda tu honestidad y con toda tu buena fe y con toda tu ayuda. Pero el tema está, disculpa, en que llegamos a un punto en el cual hemos perdido el norte en todo ese trabajo común, ¿no? Porque yo lo he repetido muchas veces. ¿Cómo no voy a estar, por ejemplo, aquí contigo trabajando conjuntamente si lo he estado con otros disidentes ni siquiera cristianos, ¿no? Yo me voy antes a tomar una cerveza con cualquiera no cristiano que con uno de los falsos obispos que hoy nos avergüenzan en la Iglesia Católica. Por supuesto, con mucho más motivo contigo. Entonces, eso creo que cada uno tenemos que saber dónde estamos y saber por lo que luchamos, ¿no? Y como tú bien dices, pues la división constante no deja de ser fruto pues, de lo que significa diablo, ¿no? Viene de ahí, de dividir para vencer, ¿no? Constantemente. Me parece acertado tu análisis, pero siempre remarcando que desgraciadamente Jorge Mario Bergoglio, la Iglesia Católica, para nosotros falsa, actual, la jerarquía actual, forma parte activa de ese plan globalista al más alto nivel, con lo cual estamos en una tesitura los cristianos muy difíciles porque los católicos no tenemos referencia ahora mismo. De hecho, para nosotros la sede de Pedro está vacante, como sabrás, y bueno, las demás confesiones, yo no sé si os sentís también perjudicados por vuestros referentes espirituales o no, pero desde luego el tema es gravísimo porque entonces se atonta completamente a toda la sociedad a la que se deja sin Dios, ¿no? Al principio, bueno, hace un rato lo estaba diciendo, que no es solamente un ataque a la Iglesia Católica, es un ataque al cristianismo. Y se tocan todas las iglesias. Es decir, vosotros lo podéis notar más en lo que es la evolución de los últimos años de la curia del Vaticano, y nosotros lo notamos también porque estamos viendo en los distintos foros protestantes, que ya sabéis que están todo muy repartido, hay muchísimas denominaciones, hay otro sentido de hacer iglesia, pero también vemos ahí lo mismo. Es decir, vemos la influencia masónica, vemos la influencia globalista. Te voy a poner un ejemplo. Sabemos, si estamos despiertos en este sentido, sabemos que los partidos están siendo aducidos, es decir, el PSOE, el PP y otros están siendo aducidos a ese globalismo. Es decir, los están adoctrinando y los están también manipulando por medio de financiación, por medio de la deuda, por medio de una serie de elementos que están bajo el control de los mismos, ¿no? Y, sin embargo, hay muchísimos católicos, hay muchísimos evangélicos y de otras denominaciones que les votan sí o sí. Saquen la ley que saquen, Sí, sí, sí. pueden contar con sus votos. Tremendo. Y a mí me sorprende, digo, pero chicos, si tú eres cristiano convencido, tú sabes lo que está pasando y vas a ir a votar a esta gente, sí, porque, en fin, siempre hay una excusa. Sí. Pero eso indica que hay un adoctrinamiento global que por medio de estos políticos tienen aducidas las mentes Sí, de sí, las sí. personas. Y Completamente.
absolutamente. Y son De católicos, hecho, son incluso... evangélicos, pero Ujú. Sí, no, Abraham Didi, sí. Sí, sí, con cosas incluso como la ideología de género, el aborto, o sea, o cosas así, cristianos o supuestos cristianos que sabiendo eso de los partidos, los votan o sea, y no sé, personas que a lo mejor no están de acuerdo incluso en realidad, según dicen, con esas cosas, pero, o sea, es toda una contradicción. Es como que hay una oscuridad espiritual, es lo que decía antes, ¿no? Cada uno se encierra, además, como decía Juan José antes, cada uno se encierra en su burbuja, ¿no? Yo creo que esto conecta con la nueva era, por cierto, las ideologías nueva era que la verdad, han introducido estas élites precisamente con mucha fuerza desde hace décadas, ¿no? Sobre todo yo creo que desde los años 60. Y cuando empezó todo esto, el movimiento hippie, el rock y todo esto, ¿no? Eso ha hecho que se ciegue el alma de la gente y crezca mucho el orgullo en las personas, y el orgullo ya sabemos que lo que produce, lo que lleva es a una ceguera y a no comprender nada de lo que pasa y a encerrarse cada uno, ¿no? En su burbuja. Entonces, pues es que para mí esa es la explicación de todo lo que está pasando. Y lo veo al interactuar con personas incluso bastante majas, pero que hay una intoxicación muy grande de ese tipo de espiritualidad. Sí, como dices, Abraham, es la consecuencia de la construcción de un mundo sin Dios, ¿no? Al Sí. final, es como también decía Ujú. Juan José en los últimos Sí. siglos, la evolución ha sido esa. Karin, yo Ujú. te quería a ti en concreto preguntar, porque claro, tú ciertamente en ese sentido no eres un arquetipo al que le pudiera hacer esta pregunta porque tú estás muy informada a diario de lo que ocurre en España, estás muy en contacto con todos nosotros, sigues todo lo que pasa a nivel mundial en la lucha contra el globalismo, pero mi pregunta es, en Paraguay, por ejemplo, que hemos visto, hemos podido ver con gozo que en cierta forma el pueblo paraguayo sigue resistiendo aguerrido a la incursión de los planes de la élite. Cuando tiene que votar, vota por las opciones al parecer menos malas, aunque luego al final llegan traiciones de los políticos, incluso de los supuestamente mejores. Pero tú, estos días yo me planteaba una cosa. Esto que está pasando, por ejemplo, en España, ¿cómo crees que se viviría en Paraguay, por ejemplo? Es decir, tal cual esta situación. Porque Acá se quema todo. Yo me acuerdo, nunca, o sea, tengo tantas cosas que decir sobre esto que a ver si no me alargo tanto. nada, no, Yo me acuerdo tranquila. que en plena plan, Demi, como dice nuestro amigo de Honduras, nuestro querido amigo de Honduras, Luis Zavala, me acuerdo que yo estaba mirando un directo, cuando eso Facebook te permitía, que por algo lo quitaron, transmitir directo sobre directo. O sea, tú podías transmitir en tus páginas o canales un directo de otro directo y se podía compartir. Ahora ya yo no sé, eso no va más. Y yo estaba viendo un directo que era en Ciudad del Este. Ciudad del Este es una de nuestras ciudades fronterizas con Brasil, la más importante, por así decirlo, donde está el Puente de la Amistad. Y era que ya se habían cansado los comerciantes de tanto no poder cruzar, porque realmente en ciudades fronterizas ustedes saben que es el intercambio. Traen una cosa, llevan otra, van con sus sacos, los sacoleiros, le dicen lo que llevan. Y se fueron y quemaron todo. O sea, dijeron, ¿el puente se abre o se abre? ¿Qué es lo que tiene Paraguay? Que es uno de los últimos países donde no hay el comunismo, porque nos remontamos, gracias a nuestro querido Alejo, que también ya le entrevistamos aquí, nos explicaba que gracias a un presidente que tuvimos, imagínense, hace muchísimos años, Gaspar Rodríguez de Francia, que a su vez Ujú. hizo una independencia del Paraguay, en teoría, de España, pero negociando, porque parece ser que era sobrino o pariente del gobernador español. O sea, él tipo que hizo la transición, pero no como en contra de España, ¿no? Otra vez también la leyenda negra, y fue de los que realmente
bueno, tuvo al país, digamos, cerrado, produciendo todo lo que necesitaba y le dio una educación a la gente, como explica también Alejo, que no había ni un 0% de analfabetismo y enseñó al paraguayo a ser comerciante. Y ahí nace todo eso. Aquí la gente no sale a trabajar, no come. Entonces tenemos ya esa base de aquel presidente, gracias a Dios, que nos dejó eso. Y son cosas que yo muchos años las tenía enfrente y no las veía. Tuve que salir, tuve que vivir, como siempre cuento, 15 años en España, en la madre patria. Y ahí con toda la plan de mi Demi, empecé a entender. Siempre supe que no se podía confiar en los gobiernos, ¿verdad? Pero la diferencia que hay entre Hispanoamérica y España es que el hispanoamericano que va a Europa o a España en concreto, como ve las calles limpias, como ve el orden, los edificios tan lindos, dice, ah, el gobierno me quiere porque mira qué bien están las calles, que todo, y acá lo ves todo un desastre, que ya de por sí entonces la gente ya no confía en el gobierno por naturaleza también. Entonces también juega en ventaja nuestra porque sabemos que si te dicen que te pinche una cosa, ¿por qué no dirán? O sea, hay mucha Claro. desconfianza también y es más, al haber tanto contacto con la tierra, como siempre cuento, la gente más humilde y la gente del campo te dice, esa cosa yo me la puse una vez, me empezó a doler todo, dando cansada, no me pienso volver a poner. Atan cabos Claro. rápidamente. O me acuerdo una yuyera, no me olvido nunca, cuando hace 2 años llegué de nuevo. Yuyera es la que vende las plantas medicinales en todas las esquinas, en todas partes, con esa sabiduría increíble que se pasa de generación en generación, y dijo que a su vecina le había dado un infarto, así que ella no se pone eso. Y ya está, así de simple, cosa que yo ahí entendí como en este llamado primer mundo, por más que todo es muy bonito y todo es muy atractivo para gente que hasta ahora quiere emigrar, porque yo, lógico, lo entiendo también, pero está todo mucho más estructurado y cuadriculado y por eso y hubo un avance tremendo. Entonces, ¿qué pasaría en Paraguay? Bueno, lo primero, que aquí en Paraguay es muy difícil para mí incluso entender el sistema electoral español. O sea, partamos de esa base. O sea, acá es, se vota, ganó un 51% Sí, y y ya bueno, no está. sé si me equivoco, Sencillo. y ya está. Creo que acá en Paraguay, perdone mi ignorancia, no hay ni segunda vuelta. O sea, no sé qué dice la ley exactamente, pero yo en todas las elecciones que recuerdo, era por porcentaje, ganaba un porcentaje y ese era el que ganaba, ya está. Entonces, veo que primero, en España, aparte de toda la trampa y fraude que puede haber, como lo hay en todos los países, encima del fraude vas y otra vez no se considera lo que eligió el pueblo. Entonces ya, yo quiero también aprovechar para explicar a la gente que nos está escuchando y que dice, pero ¿qué es lo que pasó en España? ¿Cómo que este hijo de Satanás es otra vez presidente? Por el sistema que tienen. Ese sistema tan Sí, estrambótico, ¿verdad? sí, Que no sí. respeta lo que quiere la gente, lo Claro. primero. Pero es que en segundo lugar, vamos más allá y ya realmente cualquier partido que hubiese, entre comillas, ganado, probablemente iba a seguir esta línea globalista, unos de una manera, Sí, otros de otra, más disfrazado, menos disfrazado, sí. lo mismo que está Lo pasando en mismo. Argentina. Pero Lo nunca mismo. voy a olvidar una frase, y mira que soy Mm, hija de víctima de la dictadura y nieta, tronista de derecha y nieta de exiliado por la dictadura de derecha. Ojo, pero me dijo una vez una venezolana en una cafetería en Alcalá de Henares, no me voy a olvidar nunca, la dictadura de derecha por lo menos te deja trabajar. Nunca me olvido. O sea, yo sé que nacen los dos de lo mismo, pero es que ella me decía, la de derecha por lo menos hay trabajo. Y papá me decía, habiendo sido víctima de la dictadura de Stroessner, que por lo menos en la época de Pinochet de Chile, dice, por lo menos había una buena economía. O sea, hasta él me decía, no estamos diciendo que tiene que haber una dictadura, ni muchísimo menos, pero es que la que viene, la que tiene España es lo peor de lo peor de lo peor. Es sí, sí, esa sí. China, ¿verdad? Que yo empecé a descubrir lo que ocurría en China justamente hace 3 años, así de ignorante era que no sabía, porque es que no sale en ningún lado. Tú no vas a poner en Claro. Netflix y ver la serie Cómo viven los disidentes chinos, no te va a salir, ¿verdad? Entonces, nos hacen ignorantes y uno también, a veces le cuesta también dónde encontrar la información, pero Sí, por eso es un día negro para España y eso lo explico a la gente de Hispanoamérica, porque al final ha habido unos votos de, de unos partidos, unas de negociaciones y favores, intercambio de favores con los separatistas, ¿no? Que quieren destruir ya España y separar por partes, por regiones.
y por eso vuelve al poder ese señor por tercera vez ya. Pero lo que Ujú. más me duele, y aquí ya les dejo hablar, ¿no? Pero es esta represión policial, me duele desde varios puntos de vista. Nosotros hace 3 años la sufrimos. Y en ese momento la gente alrededor aplaudía a esos policías y nunca me voy a olvidar de dos amigos que sufrí, que es que era el 31 de diciembre y estábamos en el supermercado comprando unas cositas para hacer entre muchos amigos, sin cumplir lo de la cuánta gente podíamos estar, por supuesto. Íbamos a hacer nuestra noche vieja o el año nuevo y no me olvido que había un policía vestido normal, estaba en sus horas libres de compras y porque mis dos amigos no llevaban ese bozal de esclavo, empezó acá que si la multa, que si no sé qué, y se empezó a liar todo de tal forma que terminaron 3 días del calabozo, incluyendo la noche vieja, toda una corrupción de por medio, pero la gente encantadísima alrededor. Sí, es lo que hay que hacer con, o sea, la gente por poco no aplaude que la hayan tirado al suelo y llevado. Y ahora están viendo que estos policías siempre fueron nuestros enemigos. Siempre Sí, lo fueron. Y no solamente esos que ahora son especialmente van a pegar palos. Es que los que estaban en sus guardias habituales, que ahora que no son esta UIP o no sé cómo, bueno, no me acuerdo más lo que es que el policía del día a día en tu barrio, en tu supermercado, incluso de paisano, vestido de normal, de civil, te hacía lo mismo y la gente aplaudía. O sea que para mí no hay excusas. Para mí me pueden decir, no, pero yo no voy a dar palos. Sí, yo tuve unas intervenciones por la mascarilla y por los horarios donde se podía salir, pero tenía que mantener a mi familia. Y yo, y ustedes, que a lo mejor en pandemia, o sea, yo no tenía trabajo, no tenía nada. Y es más, cualquier trabajo que quisiera tener en cualquier lado del mundo, si hoy en día te buscan en Google y van a decir, esta es una conflictiva, ni jamás la voy a contratar. Pero aquí estoy, por gracia de Dios, teniendo mi sustento y entonces no hay excusa de ningún policía que haya no. cumplido esas órdenes, ni Ujú. en aquel momento que también daban palos, pero también te molestaban cuando salías al súper, cuando no te ponías la mascarilla, aunque podías tener tu declaración responsable, por ejemplo, en Asturias, entonces, para mí no hay excusa. No Ni hay un excusa. policía, a mí no me da ninguna pena. Exacto. Y la gente que ahora está sufriendo, que a lo mejor antes aplaudía esto, a la fuerza y lastimosamente se está dando cuenta que los palos son para todos. Para el que hoy se opone a la mascarilla o al pinchazo o a salir a caminar a cualquier hora o cruzar de una comunidad autónoma a otra. Y para el que hoy está defendiendo la democracia en España. Es el mismo enemigo. Por lo menos se está dando cuenta. Pero aún Sí, así me duele que le golpeen a ese que antes aplaudía cuando nos golpeaban a nosotros. sí. Pero por lo menos sé que lo que les espera cuando finalice esta vida es terrible. Así que están a tiempo de cambiar, están a tiempo de pedir perdón y de arrepentirse de ser cómplice y brazo ejecutor de Satanás directamente. Ya no digo Maní Partido, ni Klaus Schwab, ni nada. Son Nada. Satanás De mismo. O sea, Satanás, están sí. siendo brazos de Satanás. Ese es mi mensaje a los policías y bueno, me extendí un poco, pero bueno, respondiéndote un poco a eso, No, no, Vicente. no, para nada te Sí, sí, extendiste. no, no, no. Parece todo muy, muy veraz lo que explicas. Sí que comentaría brevemente a lo que dices. El sistema electoral español, claro, el sistema electoral español es un sistema demoníaco, ¿no? Partimos del hecho que no es tanto el sistema de recuento electoral en sí, que también, como el hecho de que se vota, además, mezclado con ese sistema, al Congreso de los Diputados en listas cerradas para que el Congreso luego sea el que elija al Sí, presidente del gobierno. sí, El sistema es la ley electoral DONT, que se llama la ley DONT, que de hecho, como recuento de escaños, rige. En Paraguay, por ejemplo, rige. En Argentina, rige. O sea, es un sistema, digamos, que se hace para asignar escaños en sistemas de representación proporcional por listas electorales, en el cual pues, se va asignando por unas secuencias que están así estudiadas a mayores partidos, unos porcentajes, a menores. Este sistema que es muy injusto, sobre todo porque sobre representa a territorios pequeños o determinadas circunscripciones sobre otras, además en España se junta con otros factores. Uno, el hecho de que, como te decía, los ciudadanos eligen el Congreso de los Diputados, con lo cual, al elegir el Congreso de los Diputados y no tener opción tampoco de elegir en listas abiertas a personas concretas, sino en base a una disciplina de partidos políticos,
es una partitocracia. España, como la mayoría de países Ujú. supuestamente demócratas, hacen que la disciplina de partido obligue luego a ese montón de votos que has recibido mercadear con él para la elección de presidente del gobierno. Por eso, la fuerza más votada en las elecciones del pasado, ¿cuándo fueron? ¿En julio? ¿Fueron? No me acuerdo ya. Pues ya la verdad ni me acuerdo. 23 de julio, sí. Julio, ¿verdad? 23 de julio, sí. Vale, pues la fuerza más votada fue el Partido Popular. En un sistema de estimación directa, pues habría gobernado y ya está. Pero aquí pues se consigue que pues las disciplinas de partido entreguen sus votos para sumarlos a los de otros partidos y desbancar al partido más votado. Lo cual, bueno, si fueran unas reglas aceptadas para todos y para todos iguales y dentro de la ley, pero claro, cuando esos partidos que ya no deberían existir porque deberían estar ilegalizados, como es Bildu, el brazo político de una banda terrorista, en sus listas cuenta con asesinos de ETA del País Vasco, cuando es Junts o Esquerra Republicana con sus representantes políticos condenados por delitos contra el Estado, prófugos de la justicia, todos esos partidos que no debían existir porque debían estar ilegalizados en cualquier situación normal por ley, según lo que han dictado los propios jueces, son los que después hacen que sus votos se sumen a los de otro partido para darle el poder y desbancar al que ha sido más votado. Ese es el sistema que rige en España. ¿Qué pasa? Si ya esto siempre es diabólico, cuando llega a... Es como lo que decimos en la Iglesia, ¿no? En las últimas décadas la Iglesia Católica ha ido siendo ocupada progresivamente por los masones, ¿no? Pues hasta que han conseguido colocar a uno de los suyos en la cima. Pues esto es lo mismo. Si todos la historia de las últimas décadas de democracia en España ya han sido estas que os cuento, cuando llega a la cúspide del poder un personaje tan siniestro como Pedro Sánchez, que es equiparable en lo político a lo que Bergoglio es en lo religioso, pues no hay ningún tipo de escrúpulo. Con lo cual, si viene un partido que le dice, yo te doy los votos para que seas presidente, pero a cambio haces una amnistía para que a todos nos perdonen los delitos y se borren y se olviden, pues él lo hace, aunque eso se cargue las resoluciones judiciales y la separación de poderes. Si viene otro partido y le dice, yo te doy mis votos, pero vas a hacer un referéndum para que Cataluña se independice de España, aunque eso sea ilegal, pues él lo hace. Y no le importa destrozar España, igual que a Bergoglio no le importa destrozar la Iglesia. Son muy parecidos, son dos psicópatas del poder y del globalismo espiritual y político. Entonces, en definitiva, te lo venía a decir porque el sistema electoral en España es pésimo, pero potenciado más aún por el hecho de que España ha sido usurpada por la élite masónica y marxista más terrible, ¿no? Y aquí, y ya me callo y os dejo a seguir porque este es un tema que daría para mucho, como lo has sacado tú me venía a la cabeza, Karim. Es un debate muy extenso, pero yo es que soy de los que piensa, y que nadie se me escandalice, Sí, que sí. la democracia, la tan cacareada democracia, en el sentido en el que hoy se le conoce, por supuesto, no estoy hablando del verdadero sentido de democracia, que es el poder del pueblo, ni de la democracia griega, ni de cómo se constituyó o se perfiló o se instituyó de forma que diera un camino político filosófico a la civilización para seguir adelante, sino la democracia occidental actual en el sentido en que la entendemos, pues para mí es un sistema pésimo. En definitiva, que yo no Me estoy... atrevería... Sí, perdón, Vicente. No, que no estoy Sí, nada a favor de la sí, democracia, que para mí sí, no me dice nada. sí, Que la palabra democracia hoy nada más me dice que sí, corrupción y sí, partidocracia, y que sí, pues bueno, es que soy de los que piensa que había más democracia en España en la época de Franco que ahora. O sea, te lo voy a decir así de claro. sí, yo también, yo también, A mí no me duele yo en también, prendas decirlo, ¿no? Entonces, sí, cuando hablamos de democracia y dictadura, mayor dictadura que la que hay ahora en España, no la ha habido en España. ninguna, ninguna. Lo Entonces, que supuestamente elegimos, que tampoco, porque hay fraude electoral, eso es otra cuestión, ¿no? Y ahora, o sea, desde que está informatizado, Indra, todas estas historias, ¿no? Que también en la
disidencia se ha hablado mucho, es que ni siquiera elegimos, porque es que esos resultados, o sea, están... A veces incluso el número de escaños, las sumas de los escaños del primer partido ganador, es a lo mejor la suma del segundo y el tercero, y cosas se han visto que son, o sea, que son, aplicando un término así coloquial, muy castellano, de traca, vamos, de traca. Absolutamente. Y bueno, y otra cosa que quería yo agregar a eso que has dicho es el término partido. O sea, desde hace mucho tiempo he pensado sobre esto. Es que el término de partido en sí a mí me resulta satánico, completamente satánico el Partido, término partido. partido, porque partido es partido, o División. sea, división, ¿no? Partido, o sea, eso es completamente contrario a Dios. No sé, o sea, Es que Es que es un sistema absolutamente. Es que, bueno, yo, mira, fíjate, nunca había pensado ese punto que acabas de comentar, ¿no? sí, Pero sí, ciertamente, partido es división, división viene claro, del diablo, viene del enemigo claro. de Dios. Ciertamente, pero es que es así. Justamente, justamente el video que hoy le mandé y también le mandé a nuestro querido pastor Juan José de esta chica de Extremadura, que yo siempre la sigo porque, bueno, ella es una chica que vive en el campo, que su familia trabajó toda la vida en el campo con animales, además animales libres, o sea, que ya le quiero más todavía. Sí. Ganadería extensiva y yo le felicito, ¿verdad? Porque, bueno, yo soy Dios. Pero ella justamente hoy subió un video y dijo, es la primera y la última vez que hablo de esto. Y confesó, entre comillas, confesó, porque se ve que ella no quería hacer uso de esa información para nada, ¿verdad? De que es alcaldesa de su pueblo, es jovencita. Y entonces ella, justamente hoy en ese vídeo dice que los partidos, ¿para qué? No sirven para nada, una panda de ladrones, de todo, de que, bueno, no lo dice así, ¿no? Pero que ella, sin partido ni nada, es la alcaldesa de su pueblo y defiende a su pequeño pueblo de que vengan otros intereses más grandes, de que la gente aún pueda tener pues esas tierras que son de comunes y que Sí, puedan salir a recoger piñas sin que le vengan a multar y todo eso. Entonces yo creo que hablando de partido y división y de que todo es trampa y fraude, aquí en Paraguay es cierto que también hay las listas sábana que le dicen de diputados y senadores, pero luego el presidente que gana, gana, o sea, eso, pero sí hay también ese sistema que dice Vicente, que también se critica, pero al final esto me lleva a, ¿y qué hacer, no? Porque siempre hay estos debates que yo muchas veces escucho y digo, pero digamos ya qué hacer, ¿no? Y creo que hablando de lo que dijiste, Abraham, de partido, es lo que dice esta chica, al final cada uno va a tener que luchar en su pueblito, porque mi opinión, ¿no? Porque por mucho que el pobre Rubén Gilbert, que la verdad que yo le apoyo desde aquí, porque me estoy dando cuenta de que justamente él no dice ni es contra Sánchez en concreto, ni es contra el otro, es el sistema desde el el 78, sistema. lo explican bien, ¿no? Entonces, me da pena porque están ahí, empiezan bien, después, pero es una guerra de desgaste y les van a dar golpe y les van a seguir persiguiendo y ahora no puedes pasar la valla. Y psicológicamente les va a pasar lo que nos fue pasando todo lo que Claro, sufrimos pasa plan factura, Demi, pasa porque ya factura. llega el desgaste. Entonces, uno, volvemos siempre a lo mismo, Vicente, Juan José, Abraham. Falta la disidencia, la visión espiritual de Dios, Exacto. porque únicamente así si empezamos, si es los que siguen Sí, hablando de viajes astrales, claro. cosechadores y pleyadianos, no. Y por otro lado, tampoco es ese New Age de, ay, no, yo voy a crear mi realidad, que explote todo, que yo tengo un congreso New Age, que voy a hacer una fogata y te habla una que pasó por todo eso también, ¿eh? Y voy a, pues, a tomar un no sé qué, y voy a hablar con la madre tierra, porque tampoco, es decir, tenemos que tener esa responsabilidad de hacer algo, pero hagámoslo en pequeños pueblos, en pequeños, o sea, empecemos o como cuando ahí los senadores en Paraguay traicionaron a la gente, paréntesis, quizás fue un teatro de tú vas a ser el malo, tú vas a ser el bueno. Yo escuché a senadores que me parece que estaban convencidos, pero puede ser que haya sido un teatro como lo fue hoy, porque es un teatro. O sea, tú ves y se ríen, o sea, y el Sánchez tiene que atacarle al otro y el otro al otro, y todos se terminan riendo y sacándose fotos, y es un circo total que da pena que la gente lo crea y defienda a un lado o el otro. Pero bueno, entonces yo, cuando terminó esa votación en Paraguay y los senadores digamos que aprobaron que la ley de ideología de género continúe para entrar en Paraguay y seguimos en pie de guerra, yo por eso agarré el micrófono y dije a los padres, por favor, aunque ellos no hayan traicionado, y lo mismo le digo a los españoles, por favor,
que les han traicionado, pero ustedes en sus casas a sus hijos pregúntenle, ¿qué dijo hoy la maestra? ¿Qué ha pasado? ¿Quién fue a dar una charla? Y en hogares, escuelas, barrios y de abajo hacia arriba, porque no nos queda otra. Y con Dios, pero no podemos esperar que el gobierno, o sea, toda esa gente que va con su bandera y que me da pena porque quiere otro gobierno, ¿qué hay de alternativa? Sí, puede ser que venga el Feijóo, pero acuérdense lo que él quería hacer, meter el pinchazo Claro, sí, obligado. sí. Y al final, y tampoco Vox ni nada, o sea, no va a haber No, una solución no. desde arriba. Absolutamente. Se puede atrasar más ciertos puntos de la agenda, pero no va a haber igual los argentinos y todo. O sea, somos Claro. nosotros a nivel individual y esa chica de ese pueblo me dio mucho que pensar que está en nosotros en pequeñas comunidades. Por eso, sí, sí, sí. Sí, Es sí. absolutamente lo que te decía, os decía, porque el sistema como tal, ni democracia ni historias, es un sistema absolutamente diabólico en la actualidad para poder ejercer la libertad de los hijos de Dios, que al fin y al cabo es la que tenemos que ejercer y la que intentan impedir que ejerzamos. Eso se lleva por Así es. delante todo lo nuestro, nuestra historia, nuestra fe, nuestra patria, nuestro proyecto, todo se lo lleva por delante porque es la idea. Los partidos políticos, un absoluto elemento del demonio para la sociedad actual. Es decir, no es una democracia, es técnicamente una partitocracia, no es el poder del Ujú, pueblo, ujú. es el poder de los partidos políticos. Tener en cuenta una cosa, los órganos fundamentales del poder estatal se convierten en meros ejecutores de las decisiones adoptadas en los órganos del partido político. Es decir, no existe una libertad para nada de los hijos de Dios, que es lo que a mí me importa. Nosotros somos hijos de Dios, solo respondemos ante Dios y no tenemos libertad para ejercer nuestros proyectos de vida conforme a lo que Dios nos manda, porque tenemos un sistema político interpuesto entre nosotros y nuestra forma de ejercer la libertad, que es absolutamente diabólico. Y por Yo eso, creo que ahí el pastor tiene mucho que decir porque estamos entrando en el tema de qué hacer el Sí. pastor, ¿verdad? Porque el pastor es experto en educación a distancia, supervivencia, o sea que yo creo que ahí entramos ya porque ¿qué nos queda? sí, pues Gente, le damos la palabra a Juan José, pero de paso que tomas la palabra, también me gustaría simplemente que respondieras, Juanjo, y también Karin y Abraham, a esto. Eh, puesto que estamos analizando hoy lo que ha pasado hoy en España, ¿vosotros creéis que el tema del mal menor en esta situación debe de considerarse? Ese debate tan grande que ha habido en los últimos meses en España sobre los que, por ejemplo, como yo, no hemos votado en las elecciones ni tengo pretensión de votar, y los que nos han acusado de por no votar favorecer a que Pedro Sánchez haya llegado al poder, etcétera. Deberíamos de haber votado a Vox, deberíamos de haber facilitado ese mal menor. Por el mal menor se va al mal mayor. Esto sobre lo que yo ya me he pronunciado en otras ocasiones, que en el día de hoy, en el que Pedro Sánchez ha tomado el poder y algunos nos van a seguir acusando de que ha sido por culpa de los que no votamos, ¿cómo lo veis? Y ya pues también damos paso a esa segunda parte de por dónde salimos, ¿no? A la que se refería Karim y que también nos puede contar Juanjo. Bueno, con respecto a lo que dices, Vicente, de lo que ha pasado y la responsabilidad que podamos tener en eso, pues yo tampoco he votado. Yo creo que estamos un poco como perdidos en el sentido de cómo es que yo o tú o cualquiera de nosotros o los demás pueden ser acusados de lo que haga un político por no haber ejercido el voto. Eso es desviar el problema. El problema no es si votamos o no. El problema es lo que ese político haga. O sea, no podemos decir, no, la culpa es tuya por no haber votado. No, la culpa es del político que está infectado, que es corrupto y que está llevando al país por una deriva que va a su destrucción.
Entonces, no puedes pasar esa responsabilidad a nadie más. Es responsabilidad de quien está al mando del gobierno. Eso para empezar. Entonces, no se trata de si tenemos que votar más o tenemos que votar menos. Si, es más, es que no habría que votar tanto si los que van a estar ahí, los que se presentan, tienen un programa claro y todos son honrados y todos buscan no su propio beneficio de su partido o del dinero que van a recibir, sino del bien del país, pues no tendríamos esas preocupaciones. Esté quien esté, sabemos que podemos estar tranquilos, que va a velar por el bien de todos nosotros, que está recibiendo nuestros impuestos, no los va a usurpar, no los va a despilfarrar, no se va a corromper y ya está. Tenga la tendencia que tenga, si los futuros dirigentes estuvieran en ese ánimo, nos quitaríamos una gran preocupación. Si el asunto aquí es que hay tal corrupción moral, es que ese es el sustrato de todo. Es que hay tal corrupción en las instituciones, hay tal corrupción actualmente en el mundo por la influencia del mal, que tires para donde tires, te lo vas a topar. Porque unos van a ser engañados de una manera, otros de otra. Unos van a ser corrompidos por aquí, otros por allá. Pero a la postre, hasta que no venga una regeneración profunda, hasta que no venga una conversión, un arrepentimiento de toda esa maldad que se ha estado tragando, más aún viendo los resultados que estamos viendo, que ya llevamos mucho tiempo viendo como resultado mucha corrupción, pero no hay arrepentimiento. Es decir, están buscando el pastel para ver qué se llevan de ese pastel. Cada uno está pensando en su partido, en su ganancia, en fin, en lo que él persigue, que no tiene nada que ver con el país. Es que no tiene nada que ver con ayudar a Vicente o a Abraham o a Juanjo, a nadie. Están solamente con la idea de que ellos quieren estar en el poder, reciben dinero de afuera, porque esta es otra. Es que apuntamos mucho a los que dan la cara. Por ejemplo, Pedro Sánchez es la cara de algo. No es solo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez puede ser una persona trastornada, puede ser un enfermo mental, lo que sea, pero no está solo. Hay un aparato detrás. Y detrás de ese aparato hay agendas, Claro. hay planes. Es decir, es que aunque él sea el títere, ahí hay un proyecto que hay que descubrir. Sí. Porque si no utilizan a uno, utilizarán a otro. ¿Sabes? Cuando el apóstol San Pablo decía que Sí. nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esos principados de maldad en las áreas celestes, o sea, nos está apuntando mucho más allá de lo que pudiera ser un César o cualquier otro gobernante, donde sea que esté. Claro que esos gobernantes son malvados, porque se han puesto de acuerdo con la maldad. Pero tenemos que darnos cuenta de que si vamos a la raíz, tendremos que ver mucho más allá. Por eso es tan importante que la gente descubra las estrategias satánicas. Sí. Hay estrategias satánicas y tienen que tomar conciencia, especialmente los cristianos, porque esto se lo dices a uno que no sea creyente y de ninguna manera lo va a ver. Pero la Iglesia debería de hacer esto, las iglesias en general deberían de hacer esto una catequesis, una formación, un discipulado. Es decir, hay un sustrato de maldad que está operativo y que tiene sus cabezas y que tiene sus agendas, va a cumplir un programa. Y hay que abrir los ojos para que cuando veamos que lo que está pasando va en dirección a eso, pues no importa quién lo esté llevando a cabo. Es que sencillamente hay que oponerse, sí o sí hay que Sí. oponerse. Hoy es al PSOE,
porque es el que está ahí, pero mañana será el PP o pasado será al otro, porque si no se escapan de eso. Y esto es una de las cosas que apuntaba esta chica, Nazaret, esta chica extremeña, Mm, es que ella tuvo que hacerse su propio partido del pueblo, o sea, de su pueblecito que es muy pequeño, pues para escaparse de las garras de estas agendas, tuvieron que decir, vamos a hacer nuestro propio partido de nuestro pueblo, de manera que nosotros seamos sin interferencias, sin influencias, los que determinemos qué se va a hacer aquí, qué se va a hacer con nuestros montes, qué se va a hacer con la agricultura, qué se va a hacer con el ganado y tal, porque nos hemos escapado. Para mí, no quiero entrar todavía en eso porque la pregunta de Vicente todavía está en el aire, pero para mí eso es preparación para ese futuro distópico. Pero bueno, si queréis de eso lo hablamos luego. Sí, vamos a ver qué opinan brevemente. Lo digo porque, si no me equivoco, sí, estamos muy ya en brevemente. una hora y media de programa, ¿puede ser? ¿O no? Es una locura, ¿no? Pues por ahí, sí, no Sí, sé, más o menos. son casi las 8, ¿no? Sí. Qué barbaridad. Se me ha pasado volando. Entonces, hay 1000 temas que tratar. Me encantaría seguir tratándolos todos y de hecho os invito a que podamos seguir tratándolos en próximos programas porque sería maravilloso. Pero sí que al menos acabar con este punto que os he planteado sobre el mal menor y el mal mayor, que ya nos ha respondido Juanjo. Y después también, pues que cada uno de vosotros deis vuestro punto de vista sobre lo que va a hablar Juan José, sobre hacia dónde ir y qué hacer, y también con vuestra opinión. Abraham, Karim, cualquiera de los dos, sobre el primer punto, lo del mal mayor, el mal menor, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué pensáis? Bueno, es que es mal al fin y al cabo, ¿no? Es lo que estaba pensando, es mal al fin y al cabo, es ponerse del lado de Satanás. Cuando uno lo enfoca desde una perspectiva espiritual, ¿no? Desde nuestra fe. Entonces, es una pregunta interesante, desde luego. Es que ese mal menor, bueno, aparte de... Sí, o sea, es que tampoco se me ocurre mucho más que decir. Ese mal menor es que realmente tiene mucho sentido ese término. Al fin, cuando uno entiende cómo son estas estructuras, ¿no? Que hay aquí una pirámide, que el enemigo realmente es Satanás y eso, al fin y al cabo es ponerse de parte del mal. Entonces, es que directamente lo que hay que hacer es intentar inculcar cuál es el verdadero problema, ¿no? Que aquí nadie está de nuestra parte, en realidad. Pero se puede No sé, atrasar la agenda. Se se puede puede, atrasar sí, la agenda. Es se lo puede único. atrasar, se Se puede puede atrasar, ganar sí. tiempo, nada más. Ujú. Ganar Sí, tiempo en algunas cosas, porque en sí, otras van directo. Por en ejemplo, algún, sí, pinchazo apoyan todos. Y por sí, ejemplo, es como Argentina, que algunos te dicen, bueno, mejor mi ley, sí, o sea, menos peor, porque entonces la economía. Y bueno, es sí, supervivencia. Es aparentemente, decir, bueno, aparentemente. prefiero que me maten de una vez sin que me entere o que me hagan sufrir y que. Sí, Entonces yo creo que ya, es atrasar la agenda, pero es el mal, atrasar, como digo. pero es el mal, claro, y al final eso no resuelve nada, porque se sigue el mismo rumbo, más despacio, más deprisa o de otra manera, pero se sigue el mismo rumbo. Y bueno, y luego también vuelvo a lo que había dicho antes, y es que en realidad el votar, si vamos a lo de votar o no votar, es que realmente, vamos, o sea, lo tengo muy claro, es que no sirve de nada porque están completamente manipuladas por ordenador. Las elecciones si no de todos los países, de la gran mayoría. Entonces, realmente es Como se que, dice, Abraham, como se dice ahora, lo importante realmente, para que veas hasta qué punto el sistema en el que estamos es diabólico, no es sí, quién vote, sino quién hace el recuento de los votos, ¿no? Eso es lo importante. claro, exactamente. Entonces es que es Díganle a al los final ir a brasileños. perder el tiempo. Es Los ir a perder el brasileños, tiempo. está claro que la mayoría le votó a uno y salió el otro. Es Bueno, eso Claro, que claro. es perder tiempo. desde las elecciones que robaron a Trump en Estados Unidos, no ha Sí, habido una que no se haya robado a favor del globalismo. En Brasil, exactamente. Estados Unidos, en España, en Colombia. Sí. No ha habido una que no se haya robado a favor de la Ujú, opción globalista más radical, ¿no? Siempre. ujú. Sí.
Así Vale, es. pues bueno, y Hasta que no lo descubran, quiero decir, hasta que no se denuncie y se demuestre, es una parte del mecanismo del globalismo. Es tener el control de las votaciones para poner a sus peones, eso está claro. claro, pero el tema, Ujú. Juanjo, es que sí que se ha descubierto. O sea, en Estados Unidos quedó más que claro y que patente, pero da igual. Si ellos tienen la prensa, ellos tienen los medios de comunicación, tienen la televisión y tienen la captación Ahí del está. pueblo, es que es lo mismo. Es- O sea, es sí, que sí, sí. solo había que ver hoy, lo hemos compartido Ujú. en el canal, la vergonzosísima, yo creo que una de las fotos más vergonzosas que pueden expresar la situación moral actual de España, foto de todos los periodistas del Congreso de los Diputados haciéndose fotos y celebrando con alaracas con el recién investido Pedro Sánchez. Eso demuestra que no hay una prensa libre, que la prensa Completamente. libre somos 4 aficionados como yo y tú, Juanjo, y que somos los que estamos contando las verdades, intentando que nos escuchen, porque la prensa, no existe la prensa libre, es un sistema absolutamente controlador de la Sí. política, de la educación, de los medios de comunicación y ya también, y es lo que por donde hemos empezado, de la religión, porque al fin y al cabo era lo que tenían que acabar de controlar. Claro, claro, sí, sí, era el último bastión, ¿no? Eso es, eso es. No sé si queréis añadir algo más sobre esto del mal menor o el mal menor o mal mayor, mal al fin y al cabo, Para Karim. lo único que sirve es para que los países que venimos detrás y que vemos a España, y para eso nos preparamos por lo que pueda pasar, porque ya vemos que está pasando allí o en Argentina o en Venezuela, sirve entre muchísimas comillas para ganar tiempo. O sea, porque viene un gobierno que a lo mejor no te va a meter la ideología tal, pero te va a meter el pinchazo, entonces, pero por lo menos vamos trabajando desde las bases con la familia para que sirve para ganar tiempo. De hecho, yo me acuerdo que nuestro amigo Alejo también siempre me decía que si ganaba aquí en Paraguay Santi Peña íbamos a ganar un poco de tiempo frente al otro candidato que era total, más globalista, y como me dijo una vez mi cuñada, es que en Paraguay hay trampa sobre la trampa, entonces parece que sobre la trampa hubo otra trampa y no ganó el que estaba establecido, ¿verdad? Se quería por lo menos, pero ganó los segundos y también estamos bastante decepcionados con él, pero estamos ganando ese tiempo pero bueno, da igual porque va a ganar el que quieran los de arriba y bueno, y la verdad que es absurdo culparle a los que no votó, así que un saludo a todos los que les criticaron por eso, que ya sabemos quiénes son. Es que ese es un tema para hablar también largo y tendido en otro programa sobre cómo está actuando la disidencia al sistema global. Ese es un tema para analizar en el que no podemos por tiempo entrar hoy, igual que es un tema al que necesariamente debemos de dedicar más tiempo. Yo os invito a abuso de vosotros para citaros a otro programa, el de qué hacer. Yo, si os parece, nos damos 2 o 3 minutos cada uno para apuntar. Como decía Karim, en esto Juanjo también tiene mucho que contarnos y es una pena que se pierda en la rapidez del programa tan avanzado que llevamos ya. Por eso, para apuntar un análisis, una introducción, y os invito, si os parece, a vernos en otro programa para profundizar en esos 2 puntos ante lo que está sucediendo en el mundo. Lo hemos visto estos días en España. ¿Qué es lo que realmente debemos de hacer y cómo está enfocándolo la disidencia o la resistencia ante este globalismo para aprender de lo que se está haciendo mal? Yo, si os parece, os dejo unos minutos a cada uno para que expreséis esto y si me aceptáis la invitación, lo desarrollamos en próximo programa. Vale. Perfecto, perfecto. Sí, yo también tengo que irme pronto porque tengo una reunión ahora a las 8:30. Pues, Eh, venga, si me permitís, lo resumo yo lo mío rápidamente. perfecto. Mira, creo que estamos en un momento en el que una vez que sabemos cuáles son los planes, cuál es la agenda, con qué poder cuenta, qué influencia tiene, y además tenemos la escritura que nos avisa, nos adelanta, ¿no? Hacia dónde va todo esto, como sabemos, la marca de la bestia, todo lo demás. Bueno, yo creo que ahora mismo hay unas poquitas cosas que son urgentes.
Una de ellas es informar. Es que la gente necesita ese conocimiento, que no lo tiene. Así que no nos cansemos de hablar del tema, de informarlo, de publicarlo, de publicitarlo lo más que podamos, porque tiene que calar, por lo menos en la iglesia, por lo menos en los creyentes. Tienen que ser conscientes. Los que ya llevamos un tiempo, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo cada año uno o más encuentros de preparación, de preparacionismo. En el argot que se utiliza, preparacionismo, supervivencia y tal, ¿no? Y llevamos desde el 2015, ¿no? Haciendo estos encuentros. Bueno, pues últimamente estamos enfatizando algunos aspectos que consideramos que son más urgentes. Uno de ellos es la capacidad de autosustentarse, es decir, cómo prescindir del sistema. Porque todo lo que sea atadura al sistema va a estar bajo un estricto control. Y ahí no tenemos nosotros mucho que hacer. Es decir, nos van a tratar de controlar y dirigir al máximo. No lo vamos a poder hacer. Entonces, hay que salir. Y para salir tenemos algunos modelos diversos, pero todos relacionados con la tierra. Es decir, lo que nos vaya a dar esa posibilidad es disponer de tierra, disponer de agua, disponer de la posibilidad de cultivo, de la posibilidad de caza, de pesca, en fin. Por eso está todo conectado con la supervivencia. De manera que estamos promoviendo proyectos agrícolas en pequeños grupos. Ya hay muchas familias, no doy datos, pero hay muchas familias que ya dieron el paso, salieron de las ciudades, vendieron sus pisos o usaron sus fondos, compraron en el monte, normalmente en la montaña, y se han mudado. Están formando pequeñas comunidades autosustentables. Yo que estoy bastante conectado con Juan Zaragoza, que estamos haciendo cosas juntos, pues ellos están también de una forma muy parecida, paralela, están hablando de la importancia de recuperar los campos, recuperar la España vaciada. Es decir, ir a esos lugares que se abandonaron por la lejanía, por las distancias, porque se murió la población prácticamente, y volver allí, volver a recuperarlos. Es decir, esos sistemas o esos pequeños proyectos de autosustentabilidad son para nosotros un primer frente o una primera meta. Pero de ahí en adelante tenemos que desarrollar otras capacidades. Yo, por ejemplo, imparto ahora mucho sobre la vida nómada o la supervivencia nómada. ¿Qué significa eso? Y cómo cómo se han movido y se siguen moviendo los pueblos nómadas. Cómo es que sobreviven por siglos, por milenios, cuando todo lo demás ha tenido enormes cambios. Pero ellos se mantienen ahí. Es decir, todo lo que ellos saben sobre supervivencia y subsistencia lo han estado aplicando durante siglos y ahí están. Es decir, hay cosas que se pueden hacer, hay métodos a aplicar y hay ejemplos por ejemplo, en lo que es en el ámbito protestante, pues están los Amish, que son como tribus de cristianos que abandonaron la civilización y se dedican pues al campo y tienen pues una vida paralela, es decir, dan la escuela ellos mismos, dan la escuela en casa, en sus comunidades se resuelve todo, no necesitan nada prácticamente de afuera, han prescindido de muchas cosas de la civilización, pero están ahí, están sobreviviendo, ¿no? Pero podríamos hablar en fin, desde los kibbutz israelitas y demás. Hay soluciones. La cosa es tener una mentalidad práctica y una determinación de ir a por ello. Perfecto, Juan. Tenemos que hacer la semana que viene un programa, Vicente, Abraham y Juan José, sobre eso, ¿eh? ¿Por qué no hacemos dentro de una semanita sobre Sí, eso? sí, sí. A mí me parece perfecto hablar Sí.
Sí, lo que os sí. digo, ¿no? Sobre el enfoque que actualmente lleva la gente que se supone que está luchando contra esto y por qué es erróneo, al menos desde mi punto de vista, en muchos campos y variables, y sobre estos visos y caminos de solución, ¿no? Me parece perfecto, claro que sí. Abraham, Karim, cualquiera de los dos. Bueno, pues yo a todas esas cosas que me parece muy sensato añado que la clave está en tratar de evangelizar, o sea, es para intentar despertar la fe en la gente, porque ahí está la clave y, y bueno, porque es que si no la gente se desespera. Yo veo que al final la disidencia, tengo amigos disidentes que no son creyentes y se terminan desesperando y no entienden nada, se cortocircuitan. Entonces, en eso, y informar, seguir informando sin cansarse, confiando en Dios, poniendo pues todo el esfuerzo que hacemos, poniéndolo en manos de Dios. Bueno, yo lo pongo en manos de la Virgen, que estoy consagrado a la Virgen Santísima, nuestra Madre, y ya está, y no cansarse, y confiar, mantener la esperanza, la fe, ahí está la clave, porque es que si no, uno no entiende absolutamente nada, se desespera, pierde el contexto, no entiende nada. Es que no entiende nada la gente. Y a mí me gustaría terminar leyendo la lectura de hoy del Novus Ordo, porque creo que da esperanza. Ciertamente, La, la ciertamente lectura, providencial, ciertamente. sí, 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 la lectura del libro de la sabiduría 6:1-11. Dice, escuchad, reyes, y entended, aprended, gobernantes de los confines de la tierra, prestad atención. Los que domináis multitudes y os sentís orgullosos de tener muchos súbditos, el poder os viene del Señor y la soberanía del Altísimo. Él examinará vuestras acciones y sondeará vuestras intenciones, porque siendo ministros de su reino, no gobernasteis rectamente, ni guardasteis la ley, ni actuasteis según la voluntad de Dios. Terrible y repentino caerá sobre vosotros, porque un juicio implacable espera a los grandes. Al más pequeño se le perdona por piedad, pero los poderosos serán examinados con rigor. El Dios de todo no teme a nadie, ni lo intimida la grandeza, pues él hizo al pequeño y al grande y de todos cuida por igual, pero a los poderosos les espera un control riguroso. Es realmente increíble. Palabra de Dios, Abraham. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, hermano. Gracias de corazón. Karim. Bueno, yo tengo mi WhatsApp que lo dice todo, tengo mi foto en Asís de cuando fui hace ya unos años a ver el pueblito de nuestro querido Francisco y el estado es Mateo 24, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Apoyo aquí a nuestro querido pastor que hay que salir de las ciudades lo más rápido posible. Podemos debatirlo la semana que viene, pero sí va a haber que ya no puedo los niños, no sé qué. Una vez le escuché al pastor que dijo, ustedes que dicen que no pueden sacar a los niños de la escuela, es que tarde o temprano van a tener que quitarle, porque van a venir a ponerles un pinchazo, o sea, habrá que quitarle a los niños. Y yo siempre dije una frase que no sé si alguien ya la había dicho alguna vez, pero me vino ya de por la experiencia. Dios siempre premia a los valientes, porque a mí me pasaba, yo cuando tomaba una decisión valiente, Dios me premiaba siempre. Cierto, Y eso yo creo que hay que tenerlo muy en cierto. cuenta. Sí, 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 sí. Y hablando de éxodo y demás, podemos también debatir la semana que viene, emigrar de España. Hay gente que me dice, yo me voy a quedar a morir, y eso está bien. Si te quedas a luchar, es a sobrevivir Ujú, tú, pero si te vienen encima, pues morir al que te quiera matar y a salvar en lo que puedas tu tribu, ¿verdad? Y el que ujú. quiere emigrar, pues yo creo que también bienvenido será porque mucho de lo que estamos aquí venimos de gente que huía de las guerras en Europa. Por ejemplo, que mi bisabuelo pensaba que venía a Uruguay y vino a caer a Paraguay, o sea, y tan feliz, ha traído bastante progreso o sea que al final también lo podemos debatir la semana que viene, pero principalmente y como urgencia, yo no me quedaría en una ciudad en este momento ya con todo lo que viene. Desde mi punto de vista y por supuesto aferrarnos a Dios, yo todo el tiempo estoy rezándole a nuestra Madre la Virgen, por favor, protección 24 horas, a San Miguel Arcángel,
aunque no estemos tan de acuerdo con nuestros hermanos, ¿verdad? Pero los católicos sí. Y por supuesto a Jesucristo, que nos proteja todo el rato, todo el tiempo, no soltarle la mano a ellos porque es más que nunca peligrosa la situación. Gracias, Karin. Juanjo, has apuntado cosas interesantísimas que te animo a que podamos seguir tratando en próximos días. La semana que viene, si podéis, sería fantástico. Te lo agradezco de corazón. Karin, fantástica esa última exhortación que haces a confiar en Dios, a protegerse y a buscar los medios para, asidos a la fe, salir adelante. Y luego, Abraham, desde luego, la conexión que tenemos tú y yo a nivel espiritual es algo asombroso. No por es corresponsable, no es cosa poca, pero es que yo iba a terminar diciéndoos para despedir el programa, para agradeceros a los tres, Sí. en una idea que desarrollaremos también la semana que viene, si os parece bien. Y lo que has leído es la lectura del Novus Ordo de hoy, que ciertamente es asombrosa, resume tal cual lo que yo os iba a decir. Mirad, yo pienso desde mi punto de vista, y lo hablamos los próximos días, que la solución a todo el sistema político actual, a toda la podredumbre, a toda la dictadura, la falta de libertad, el sometimiento del hombre, todo pasa necesariamente por algo que no se nombra prácticamente y que hemos de recuperar. Y así lo veo yo. Sé que puede ser una idea controvertida para algunos, sobre todo para los católicos progresistas, pero es el reinado social de Jesucristo. Es fundamental caminar hacia el reinado social de Jesucristo. Sí. El reinado social de Jesucristo sintetiza la aspiración máxima que debe de tener un cristiano, y por eso no cabe este sistema democrático actual en nuestro planteamiento. Por eso nos lleva a donde nos está llevando. O sea, sintetiza la aspiración de que toda la sociedad, y no solo nosotros a nivel individual, se rija por la ley natural y la ley divina. Y hablo de la ley natural, Sí. del derecho natural, no la ley natural de los que montan ahora esas ideas de nueva era, no, la ley natural de toda la vida y la ley divina. Ambas están definidas perfectamente por la doctrina, claro. sin ir más lejos de siempre. Sí. La ley natural de que nos ha hecho, eso significa que somos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Absolutamente. Y es los que hemos estudiado derecho, sabemos que hay un derecho positivo que se codifica básicamente en Roma, pero que está basado en el derecho natural. Y estudiábamos en primero de carrera una asignatura que era el derecho natural. Hoy se ha eliminado ya de los planes de estudio, obviamente, como el derecho romano y como todo se ha eliminado, para formar, en vez de juristas basados en nuestra civilización y en nuestra espiritualidad, para formar leguleyos al servicio del Estado. Es tremendo. Este ideal se inspira en el sistema político vivido en la antigua cristiandad. Hacía referencia antes el pastor a la cristiandad, y el sistema político vivido en la antigua cristiandad es el reinado social de Cristo. Esto la Iglesia Católica lo eleva a magisterio, lo hace el propio Papa Pío XI. Esto, en lo que hoy con perdón, semean los obispos y cardenales católicos, está elevado a magisterio por la propia Iglesia Católica, guarda relación con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y obviamente es lo contrario al laicismo actual, al liberalismo político actual. El liberalismo es un cáncer, por mucho que haya católicos que se digan liberales, es un cáncer, y es lo contrario, como digo, al laicismo, al liberalismo popular y a la idea de soberanía popular. La soberanía popular acaba en la partitocracia actual, que es un régimen dictatorial para los ciudadanos. Solo hay un rey que nos trae la libertad, es Cristo. Si no reina Cristo en nuestros corazones y en nuestra sociedad, nunca vamos a ser reino de Dios en la tierra. Yo esto lo resumo y ya me callo con una frase que yo, como dice Karin, ella tiene eso de Mateo en el móvil. Yo tengo entre algunas que siempre conservo, una de San Pablo en la primera de Corintios, es el capítulo 15, versículos 24 a 25, y dice:
es preciso que Él reine mientras pone a todos sus enemigos bajo sus pies. Eso lo dice San Pablo y eso es a lo que creo que tenemos que aspirar y os invito también a tratar sobre ello en próximos programas. Ujú. Muy bien. ¿Os parece, chicos? Sí. Disculpadme sí. porque ya voy Se tiene que ir el poco pastor. Majo, discúlpame por haberte robado tanto tiempo y por haberte hecho acabar tarde. Muchas gracias de corazón y nos vemos en próximos Gracias. programas. De acuerdo, Dios os Fuerte bendiga. abrazo, un fuerte Dios os abrazo. bendiga, Hasta luego. Hasta hermano. luego. Karim, Dios te bendiga de todo corazón, gracias por todo, como siempre. Lo mismo te digo, Abraham, y ustedes, hermanos, ayúdennos a compartir este programa simplemente por una razón, por si alguna de estas reflexiones que estos 4 hermanos en la fe han compartido, lanzado al viento, sirve para alguien, abre los ojos a alguien o simplemente le ayuda a encaminar esto que nos viene con más fe y más alegría y más esperanza, pues bendito sea Dios. Dios os bendiga y os guarde. Gracias a todos. Hasta el cielo no paramos. Un beso muy fuerte. ¡Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey.